Bien, estamos con Freddy Lujano, presidente de la Cámara de Industriales del Estado de Aragua. Importante dentro de lo que es nuestro recorrido y nuestra evaluación de lo que está ocurriendo en la economía privada de Venezuela. Ciertamente las cosas no están fáciles, cada retrato y cada descripción de lo que pasa en cada sector. Bueno, y por regiones, pues creo, Freddy, que va ocurriendo lo mismo, ¿no? Hay una serie de problemas, contratiempos, situaciones que me gustaría que pudieras también presentarnos y luego entraremos en detalles en algunos temas específicos, ¿no? Bienvenido, gracias. Claro, como no. Gracias, Carlos. Gracias por la oportunidad de comunicar un poco cómo está la situación del sector industrial en el Estado de Aragua, que no es diferente al resto del país, un sector industrial bastante golpeado, bastante disminuido, con un nivel de producción por debajo del 15%, algunos sectores mucho más golpeados, por ejemplo el sector metalmecánico, que está asociado con el tema de materia prima, de las industrias básicas, algunos parados y algunos trabajando por debajo del 10%. En el sector autopartes, por ejemplo, que tiene algunas empresas importantes en el Estado de Aragua, con todo el tema de las ensambladoras paralizadas, empresas que pueden estar al 1% de lo que producían hace apenas 5 años. Sectores que están viendo entrando productos de otros países de América Latina que compiten en precios porque, bueno, en sus países tienen condiciones distintas, tienen menos tributos, etcétera, entonces entran efectivamente en competir en relación a precios pues mejores, entonces no está la cosa muy fácil. Te consigues, por ejemplo, el sector papelero, de cuadernos, que hay empresas emblemáticas en el Estado de toda la vida con las que de niños crecimos, entonces consiguen al propio Estado importando cuadernos, resmas y tal, y entonces en vez de producir empleo, generar empleo en Venezuela, riqueza en Venezuela, lo generan en otros países y compiten en precios que son una locura. Entonces realmente la situación en todos los sectores, Aragua, como tú bien lo sabes, Carlos, un estado emblemático donde la mayoría de los sectores hacen vida. Ahí tiene cartón, papel, metal mecánico, plástico, agroalimentario, alimentario, metal mecánico. Es decir, un estado... Por industrial. Ahora tú dirías, Freddy, digo porque lo he escuchado decir, que los emporios industriales en Venezuela, que eso incluiría Aragua, que es uno de los más importantes, ¿están en quiebra? ¿O es una exageración decirlo así? No, yo creo que hay algunos sectores que puedes decir que pueden estar en quiebra, porque, por ejemplo, en el área metalmecánica, particularmente, algunas empresas que están absolutamente paradas, empresas que tenían 200 trabajadores hace apenas 2 años y que probablemente eran el 30% de la producción de perfiles de hierro en Venezuela y que tengan 2 años absolutamente parados, sin un bolívar de venta, sin un kilo de material, evidentemente, a ver, se mantienen... porque todo empresario nace para ser exitoso, para generar empleo, para generar riqueza en el país y evidentemente no nace para irse, pero muchos han cerrado. Tú te paseas por zonas industriales emblemáticas de la ciudad de Aragua, como la zona industrial San Vicente, por ejemplo, en su momento, en los años 70 y luego en los 80, pues todas las calles pues llenas de trabajadores, etcétera, y hoy en día ves a la mayoría de esas plantas cerradas, algunas abandonadas, empresas transnacionales que abandonaron, ves a las plantas de entrada, pero ni siquiera con vigilantes. Eso es desolador ver el estado en el cual están la mayoría de las zonas industriales del estado de Aragua. Claro. Ahora, ¿cómo se ha reflejado eso en el área social? Aragua, un estado pujante, estado industrial, estado agrícola también, en fin, uno de los estados más significativos de la República. Está en una situación ahora, al parecer también, de acuerdo a otras cifras, de suma pobreza. Claro, extremada pobreza, porque evidentemente con una situación de empleo tan terrible, porque empresas cerradas, empresas que se han visto en la necesidad de reducir nóminas, adicionalmente al tema de la diáspora que ha generado pues una salida, sobre todo muy preocupante, Carlos, porque en el último año y medio la diáspora que va fundamentalmente a América del Sur se ha llevado a los mejores trabajadores, porque se ha llevado a los más calificados, que es los que pueden conseguir un empleo de mejor cualificación, de mejor remuneración. Entonces tenemos una situación terrible. La población pasando hambre, la población sin empleo, la población trabaja. Así como en otros lugares del país, tú ves a la gente recogiendo comida de la basura, cosa que jamás habíamos visto en este país y no lo habíamos visto en el estado de Aragua. Y entonces, por otro lado, te encuentras la situación de empresas, las que están sobreviviendo, que están trabajando a duras penas, te encuentras que le sobra gente y le falta gente. Una cosa paradójica. Tú dirás, ¿cómo es eso? Sí, y quería preguntarte a propósito de ello, ¿no? Yo no sé cuál es la percepción que tiene el Estado como tal, que debe marcar cierta orientación y cierta filosofía en lo que es el desarrollo económico, que no es lo que está ocurriendo, por cierto. Pero a nivel, por ejemplo, de municipios,
Comienzan también una ofensiva tributaria que en este caso está castigando a una ya lastimada empresa privada que apenas sobrevive. O sea, parecería insólito y paradójico esto, ¿no? Claro. ¿Qué le van a pedir más a una empresa que a duras penas sobrevive? Claro, claro. Y te agradezco muchísimo esa observación, porque casualmente tenemos un tema muy puntual y muy preocupante en el municipio Sucre, que es Cagua, donde la Cámara Municipal aprobó en diciembre, el 27 de diciembre del año pasado, una nueva ordenanza sobre tributos a las actividades económicas, con un incremento que cambió la alícuota o la forma en que se calculaba el impuesto, que hasta junio, hasta mayo de este año era en 1.000, por ejemplo, una empresa tributaba en base al 3 por 1.000 de sus ingresos brutos y ahora pasó a tributar en base al 3%. Entonces es un incremento que en el menor de los casos es el 1.000%, en una situación en la cual, por un lado... ¿Y esos señores conocían la situación tributaria para tomar decisiones en ese sentido? Bueno, pensamos ¿O fue un capricho que no. o alguien le dijo o alguien le sugirió que lo hiciera? Pensamos que es un tema de voracidad fiscal, porque efectivamente la ley orgánica, el Poder Orgánico Municipal, pues, necesitan dinero, debieron haberla consultado con nosotros, no fue el caso, no tenemos noticia que haya sido consultada, nos enteramos cuando llegó la factura de junio con un incremento del 1.000%, efectivamente sin considerar si hay capacidad o no capacidad en el contribuyente para honrar ese tributo, con lo cual entonces lo que puede ocurrir es que algunas empresas desaparezcan, sectores de la economía informal, del comercio que se hicieron formales en los últimos 5 años, están siendo empujados a volver a la informalidad porque no soportan la carga tributaria, con lo cual decimos que esto es una ordenanza de carácter confiscatorio porque no atiende a la capacidad de la propia empresa para tributar. Además, atacando la competitividad, porque como te decía hace rato, entonces no puedes trasladar precios porque es una situación de ventas caídas, ¿sí? Y consigues productos que compiten con los tuyos con precios más económicos, es una situación muy difícil, tú no puedes tributar. Y además, como esta ordenanza se establece en base al ingreso bruto y no al ingreso neto y no te permite deducir otros impuestos, pues es terrible porque tú puedes tener pérdidas y sin embargo tienes que pagar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú puedes conseguir una empresa... Es absurdo, ¿no? Lo cual es absurdo, sí, no hay ganancia. Mientras en el resto de América Latina la tendencia es a que tributes sobre ingresos netos y en un porcentaje, en una alícuota que es de miles y que, por ejemplo, en Ecuador no puede ser en más de 1.5 por 1.000 de todos los impuestos nacionales, en un solo municipio tienes que tributar el 3%, lo cual es una barbaridad. Bueno, vamos a hacer una pausa, Freddy, retornamos en breve para seguir conversando sobre este y varios temas. Freddy Lujano, presidente de la Cámara de Industriales del Estado de Aragua. Bueno, mantenemos conversación con Freddy Lujano, presidente de la Cámara de Industriales del Estado Aragua. Freddy, y cerramos el ciclo del municipio Sucre de Cagua. Sí. No es posible que reflexionen las autoridades municipales, porque eso va a llevar indubitablemente a la quiebra y al cierre de esas empresas. Claro. Nadie va a pagar tributos todavía perdiendo, además. Claro, tiene varias consecuencias terribles. La primera es que pones en riesgo la propia existencia de la fuente de empleo, con lo cual el drama social es mayor. Y por otro lado, pones en riesgo la seguridad alimentaria, no solamente de los habitantes de Cagua, del Estado de Aragua, sino de todo el país, porque Cagua es sede de empresas importantes del sector alimentos, industria, agroindustria, etcétera, que se van a ver en una situación muy difícil para seguir operando. Con lo cual lo que queremos hacer un llamado a la Cámara Municipal para que nos escuche, que es lo que hemos estado solicitando, para revisar juntos la ordenanza y llegar a un acuerdo de lo que es posible, entendiendo que el municipio necesita más recursos, pero que lo tiene que hacer con las empresas operando, con la fuente de empleo, generando trabajo y garantizando que el venezolano va a poder seguir consumiendo los productos de primera necesidad que se producen en este edificio. Entonces lo que estamos pidiendo es, uno, que dejen sin efecto la ordenanza de diciembre, que comenzó en junio su vigencia, que nos permitan seguir tributando en base a la ordenanza anterior y que se instalen las mesas técnicas para que revisemos y juntos lleguemos a un acuerdo que sea razonable y que podamos las empresas que somos serias y responsables tributar correctamente. Ahora, vamos a reinsertarnos en el panorama nacional, ¿no? Temas como la hiperinflación, temas como el mercado cambiario, temas de adquisición de divisas para que las industrias puedan seguir su operatividad. ¿Cómo está la situación en el Estado de Aragua en ese sentido?
Bueno, está crítico. Un factor muy crítico reciente que lo nombraste aquí es el tema del anclaje bancario. El anclaje bancario eso cierra el crédito por todas partes. Cierra el crédito por todos lados, porque efectivamente, frente a la imposibilidad de adquirir divisas por la restricción del mercado cambiario, pues tú recurrías al crédito bancario y financiabas tu capital de trabajo. Ya ni siquiera estabas financiando adquisición de equipos o materiales, sino básicamente es el flujo que necesitas para trabajar constantemente. Y frente al cierre con el anclaje bancario, eso se ha hecho terrible porque entonces ya no hayas de dónde sacar. Con una situación de ventas caídas, entonces el panorama es muy crítico. Luego, una hiperinflación que hace que cada vez el costo de tus materias primas es inalcanzable, pues complica la situación. Y por otro lado, el industrial aragüeño, así como el industrial en todo el país, ha sido muy responsable en relación a sus trabajadores y a la capacidad de sobrevivencia del trabajador y ha hecho grandes esfuerzos para compensar desde el punto de vista de salario, de ingresos en bonificaciones, para adquisición de vivienda, porque el salario mínimo es un drama, sobre todo a nivel del sector público, porque el sector privado hace grandes esfuerzos, pero la hiperinflación hace que cada vez sea muy complicado y no importa lo que tú compenses, el trabajador se le hace muy difícil. Entonces, tienes, por ejemplo, situación de transporte que lo hace muy complicado. Sí. En el estado de Aragua, situaciones de seguridad que hacen que algunas zonas industriales particularmente, por ejemplo, San Vicente, es difícil, ya ni siquiera el transportista quería llevarte el trabajador, te obliga a incurrir en costos adicionales. Por otro lado, en el tema de servicios, electricidad es algo que no te permite programar tu producción, pierdes producto en proceso, que en el sector alimentario es terrible, porque luego que tú tienes en proceso una materia prima y te cortan la electricidad por 4 horas, no puedes seguir produciendo, pero pierdes esa materia prima, entonces son costos adicionales. Adicionalmente, el municipio que debe darte el agua de buena calidad no te la da de calidad o te la quita, no te la pone, incurres en costos adicionales. Entonces, por todos lados que la ves, la situación es tremenda. De manera que realmente creo que necesitamos un gran acuerdo nacional para pensando en el pueblo venezolano, decir qué necesitamos para que nos dejen hacer lo que sabemos hacer los industriales, que es producir, que es generar empleo, que es generar riqueza que se distribuye y darle al pueblo venezolano productos de calidad a un costo accesible. No, el tema es también, Freddy, que la gerencia pública entienda eso que tú planteas, porque si la gerencia pública está prejuiciada, si la gerencia pública actúa por coyuntura, si la gerencia pública además tiene un tapón ideológico, ¿cómo es posible entender situaciones o variables como la que tú planteas? Sí, evidentemente. O sea, sin la empresa privada es imposible recuperar la economía venezolana. Eso es de anteojito. No hay forma. Y en el Estado tenemos, y en todo el país tenemos casos bien puntuales que han sido empresas que han sido tomadas, que están, como te decía Roberto, el viernes pasado, pues inoperativas. Empresas emblemáticas que producían algunos productos de primera necesidad o productos necesarios para otros sectores industriales que están completamente paralizados. Y fundamentalmente nosotros que sabemos hacer el producto, que sabemos hacerlo de calidad, además que generamos empleos en Venezuela, lo que necesitamos es un marco institucional que nos permita seguir haciendo lo que siempre hemos sabido hacer, producir, generar riqueza, generar empleo, formar a la gente para que tenga cada vez mejores competencias, para que su familia mejore la calidad de vida, para que sus hijos se eduquen, etcétera, ¿no? Ahora esto va por cuentagotas, porque de seguir las cosas como van, pronostican algunos que se dedican a estudiar a fondo el tema económico, va a llegar un momento en que la economía se va a paralizar por completo, porque las empresas van a cerrar, las empresas no van a poder producir, la actividad económica también se detiene, se congela. Entonces, ¿qué país vamos a tener? Claro, un país es muy complicado. Yo espero que no lleguemos a eso y los industriales creo que apostamos a que no sea así, apostamos a que tengamos un gran acuerdo nacional, que efectivamente todos los actores fundamentales del espectro político en cualquiera de los lados comprendan que necesitamos como país un acuerdo nacional distinto que permita que el venezolano decida en manos de quién pone el rumbo, en medio de una transparencia, pero en función de apostar a un país distinto, que sea distinto al que, como tú bien señalas, pareciera el que es el que está en el futuro inmediato. Debemos de tenerlo, porque si no, el país no va a existir. O sea, sin empresa privada el país no tiene posibilidad de existir. Con una situación de caída de los precios del petróleo, de la producción de petróleo en Venezuela, o sea, sin posibilidad de hacerte de divisas, ni de crédito internacional, etcétera, necesitas urgentemente que la producción nacional crezca, y la producción nacional para crecer necesita fundamentalmente libertad de acción. Significa, necesitamos que el cerco industrial que se tendió en los últimos 20 años se vaya desmontando y que nos dejen hacer lo que nosotros sabemos hacer, producir y generar empleo. Eso es fundamentalmente, Carlos. Bueno, Freddy, muchísimas gracias por toda esta información importante. Es el reflejo de lo que está ocurriendo en la economía en el país en términos generales, no solamente
en Aragua, sino también en el resto de la geografía venezolana. Freddy Lujano, presidente de la Cámara de Industriales de Aragua. Amigos, una pausa, al regreso, arte y espectáculos en Guapa.